Muy buenos días. Disculpen, tuvimos aquí una falla técnica, pero ya está siendo resuelta. Mm, mm, mm. Muy bien. Deberían estar viendo ya mi pantalla. Sí, así es. Perfecto. Acá estoy. Un segundito. Pues muy buenos días a todos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchas organizaciones pues dan por resuelto, pues hasta que descubren que no lo estaba, ¿no? Si tu empresa usa hoy Microsoft 365, es muy probable que hoy tenga al menos una brecha de seguridad activa y el problema es que no lo sabemos, ¿no? Esto significa que Microsoft 365 no es que sea una plataforma poco robusta, realmente lo es. El punto es que lo hemos configurado por default, ¿no? Es decir, robusto no significa estar blindado por default. Muchas empresas creen que tener licencias activas, correr en la nube y herramientas colaborativas modernas, pues con eso es suficiente y ya están protegidos. Pero la verdad es que en la práctica el mayor riesgo no siempre está en lo que falta comprar, sino en lo que ya existe y no está correctamente configurado, monitoreado o controlado. Hoy los atacantes pues ya no necesitan romper la puerta. Muchas veces simplemente inician sesión. Aprovechan credenciales comprometidas en el pasado, permisos excesivos, configuraciones débiles o accesos que aparecen legítimos para moverse dentro del entorno sin levantar sospechas. Por eso cuando hablamos de seguridad en Microsoft 365, pues ya no hablamos tan solo de infraestructura. Debemos hablar ya de identidad, hablamos de correo, hablamos de permisos, hablamos de datos y de visibilidad. Eh, debemos hablar de saber quién entra, cómo entra, qué nivel de acceso tiene y qué señal estamos dejando pasar cuando esto está ocurriendo. Y aquí es donde el tema deja de ser exclusivamente técnico, porque una brecha en Microsoft 365 no implica un incidente de seguridad. ¿Sí me están escuchando? ¿Alguien me podría decir? Tengo mis dudas. Ok. Ah, perfecto. Mil gracias. Decíamos que muchas veces, pues el tema ya no es exclusivamente técnico, ¿no? Eh, eh, una brecha en Microsoft no necesariamente implica un tema de incidencia de tecnología. Puede convertirse ya en una interrupción operativa, puede convertirse en un tema de fuga de información, un tema de compromiso de cuentas de correo, fraude, afectación de la reputación e inclusive un problema de incumplimiento o auditoría, ¿no? En otras palabras, ya no, ya no el tema es si alguien ataca la plataforma, sino en detectar en el tiempo adecuado que hay una exposición activa dentro del entorno. En este webinar vamos a hablar de teoría, no vamos a hablar de teoría ni de escenarios lejanos. Vamos a revisar de forma clara y práctica cuáles son las 7 brechas invisibles que con más frecuencia aprovechan los atacantes en entornos Microsoft 365, cómo identificarlas y qué capacidades ayudan a mitigarlas. La intención pues no es generar miedo, sino darles visibilidad de qué se puede hacer.
Muchas organizaciones ya cuentan con herramientas valiosas. Sin embargo, no necesariamente dan claridad suficiente sobre qué es lo que está realmente protegido o qué es lo que está expuesto, ¿no? O simplemente asumimos que están protegidos. Eh, Muy bien. Así que hoy aquella organización que usa Microsoft 365 y quiere entender con mayor claridad dónde puede estar expuesta, qué revisar primero y cómo reducir el riesgo de forma práctica, están en el lugar adecuado. Como contexto, son 6 temas los que revisaremos. Empecemos con el tema más importante. Entender que las brechas invisibles pues no se ven hasta que simplemente generan el impacto. Para quienes no nos conocen, nosotros somos Cybercorp. Hemos ayudado ya por 30 años a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad, identificar riesgos y traducirlos en acciones concretas de protección y continuidad. Eh, Antes de entrar a las 7 brechas, me gustaría buscar la manera de entender cómo este tema se ha vuelto tan relevante en el caso de aquellos que operan Microsoft 365. Durante mucho tiempo la conversación de ciberseguridad se centró en proteger infraestructuras, servidores, tener firewalls, proteger las redes, los endpoints, pero hoy el panorama ha cambiado un tanto. La mayoría de los ataques más efectivos ya no empiezan vulnerando la infraestructura, empiezan comprometiendo identidades y ese es el cambio más drástico. ¿Qué significa esto en términos simples? Bueno, que el atacante, el ciberdelincuente, no necesita romper nada. Basta con obtener una credencial, aprovechar una sesión mal protegida, explorar los permisos que a lo mejor tienen exceso, a lo mejor aprovecharse de un correo malicioso para operar dentro del entorno, como si fuera un usuario legítimo, con el menor ruido posible y que la estrategia es que no nos demos cuenta. Esto hace que el riesgo sea mucho más complejo. Muchos de estas acciones no se ven como un ataque tradicional, y eso es bien importante. Se ven como una actividad normal, se ven como una actividad normal, un inicio de sesión válido, una descarga aparente autorizada, un acceso desde una ubicación, pues a lo mejor inusual, pero como me logueé, usé mi usuario y contraseña, pues todo pasa sin mayor cuidado. Por eso cuando decimos que Microsoft 365 es una plataforma robusta, pues realmente estamos en lo correcto. El problema no es la plataforma en sí, el problema es asumir que por usarla ya se tiene la protección suficiente y esa falsa sensibilidad de seguridad pues es en sí misma una brecha. En la práctica, pues dependeremos siempre de cómo están configuradas las políticas, los accesos, cómo está protegido el correo, eh, si estamos monitoreando y la gestión continua del entorno. Seguramente además del monitoreo, pues el esquema de respuesta que tendremos ante una posible señal, ¿no? Decíamos que muchas herramientas tienen, pues muchas organizaciones tienen herramientas pues valiosas, han hecho una inversión considerable. Muchas están ya disponibles dentro del entorno Microsoft 365, pero son inútiles porque no están configuradas o sus capacidades no están configuradas para pues alertarnos o no están alineadas al nivel de riesgo que la organización hoy está dispuesta a asumir, ¿no? Y a lo mejor pues no están siendo operadas constantemente. Y ahí es donde aparecen las brechas invisibles. Hablemos o sabemos que en los detalles es donde el diablo aparece, ¿no? En estas brechas son importantes
porque su impacto no es necesariamente técnico o no únicamente técnico. Cuando una identidad es comprometida, lo que está en juego puede ser pues, la propia continuidad de negocio, la información, la confianza de clientes, y podemos llegar hasta un nivel de fraude financiero o extorsión, ¿no? Los ransomwares pues, son una herramienta totalmente enfocada a extorsionar a la víctima, ¿no? En otras palabras, como para hacerlo mucho más simple, ya no basta con preguntarnos si tenemos seguridad. La pregunta correcta es si tenemos visibilidad real sobre dónde estamos expuestos, qué controles faltan, qué accesos sobran y qué señales que las diversas herramientas nos están dando y no estamos viendo. Con este marco en mente, quisiera dar entrada a mencionar cuáles son estas 7 brechas invisibles que frecuentemente pues, nos toca abordar a los que somos usuarios de Microsoft 365. Antes de entrar a las brechas, me gustaría mandar una pregunta rápida y preguntar si en su organización tienen doble factor de autentificación o multifactor de autentificación para el 100% de los usuarios. Por favor, escriban sí o no en el chat, aquí los estará viendo. Si no, o parcialmente, también se vale. No, puede ser que no todos los usuarios tengan doble factor. Será interesante conocerlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por ahí nos comenta que la mayoría sí, pero se resisten al cambio. Desafortunadamente sí. Nos toca hacer una gran labor de awareness para concientizar al usuario de que es necesario. Hoy las defensas deben convertirse en algo más sofisticado porque los hackers son totalmente sofisticados, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues entremos de lleno a las 7 brechas. Las tengo presentadas en el PowerPoint. Una es la falta de doble factor de autentificación o multifactor, el exceso de permisos, que a veces por alguna situación se otorgan y no se retiran, protección insuficiente al correo, hablamos tal vez de phishing, de un correo mal expuesto, ¿no? De identidades no monitoreadas, de dejar configuraciones por default, porque pues así opera y listo, ¿no? Si funciona, ¿para qué lo mueves? Falta de protección de datos. La estrategia de DLP pues, ha sido una tecnología un poco pues, mal vista en recientes tiempos, pues una estrategia muy eficaz contra la protección de datos. Y la séptima pues, sería la ausencia de monitoreo y alertas. O tal vez tengamos alertas, pero nadie las pela, ¿no? Eso sucede frecuentemente. Entremos al tema de multifactor. La ausencia de autenticación multifactor sigue siendo una de las brechas más explotadas. Hoy, hoy el tema de multifactor es necesario. Prácticamente todas las apps que corremos en teléfono o en los equipos nos están exigiendo usar un segundo factor de autenticación. Y el tema es muy simple. Si un usuario reutilizó una contraseña, cayó en phishing o usa una credencial que se filtró en otro servicio, el atacante puede entrar a Microsoft 365 como si fuera un usuario legítimo, ¿no? Cuando esto ocurre, pues el problema no solo es de acceso. Eh, eh, Desde esa cuenta se pueden leer correos, enviar mensajes fraudulentos, consultar archivos, intentar escalar privilegios o usarlo como punto de entrada para afectar otras áreas de negocio, ¿no? Un ejemplo, un colaborador recibe un correo bastante convincente, entrega sus credenciales, se loguea y como no existe doble factor de autenticación, pues el ataque inicia sesión de inmediato sin ninguna otra barrera. Casi, casi como Juan por su casa.
¿Cuál sería el mensaje importante? Un password ya no puede ser la última línea de defensa. Es decir, ya no es suficiente tener passwords, reciclar passwords de 50 caracteres, tarde que temprano esos passwords pueden ser vulnerados. Una barrera es el doble factor, el multifactor de autenticación. El siguiente tema, pues sería hablar de los permisos excesivos. ¿Cuándo aparece esta brecha? Pues cuando los usuarios administradores de diversas cuentas, pues tienen más acceso que del que realmente necesitan, ¿no? Es común decir, bueno, pues dale acceso de administrador porque urge, pues el problema es que se nos olvida retirar ese acceso. Cada permiso innecesario amplía la superficie de ataque y multiplica el impacto potencial de una cuenta comprometida. En muchos entornos, esto ocurre por crecimiento orgánico. Usuarios que cambiaron de rol, accesos heredados, a lo mejor un grupo mal administrado, ¿no? O privilegios temporales que nunca se retiraron. El caso que comentaba hace rato. Y como nadie revisa periódicamente estos permisos, pues el riesgo se va acumulando en forma totalmente silenciosa. Un ejemplo, el caso de un colaborador o un usuario que cambió de puesto, conserva el acceso a la información sensible, a las bibliotecas compartidas, los privilegios, etcétera, etcétera, y pues es un riesgo potencial. Tendríamos que aprender de que más acceso no significa más productividad. Muchas veces significa más exposición. Entonces, aquí nos toca evaluar más productividad, más exposición. ¿Qué hacemos, no? Parece mentira, pero en diversos clientes con los que hemos conversado, pues no hay una protección convincente o suficiente en la estrategia de correo. Y aparece como una estrategia, inclusive, eh, si tenemos Microsoft 365, se asume que ya está totalmente protegido. Esta tercera brecha sigue entrando por donde históricamente han entrado eh, los incidentes, ¿no? Es el correo. Aunque la tecnología ha avanzado, el phishing también se ha vuelto más convincente. El uso de inteligencia artificial hace a veces casi imperceptible o distinguible cuál es un correo real del que no lo es, ¿no? Es mucho más personalizado y tal vez difícil de detectar para los propios usuarios. No hablamos solamente de correo masivo mal escrito, hablamos de suplantación de proveedores, facturas falsas. ¿A cuántos no nos han llegado facturas y nos preguntamos, yo no he comprado nunca aquí, pero habrá quien le dé clic y vulnere su identidad, ¿no? También enlaces que se envían o que nos llevan a portales no legítimos o ilegítimos, pero tienen toda la pinta de ser totalmente dirigidos. Correos dirigidos hacia la dirección o ataques totalmente diseñados a robar el acceso y a detonar fraude, ¿no? La inteligencia artificial está a la orden del día en estos temas, sin duda. Un ejemplo es un directivo recibe un correo de un proveedor y solicita revisar una factura, actualizar los datos bancarios, el usuario da clic, entrega sus credenciales y en ese momento se actúa la acción financiera pues no debida, ¿no? Por consiguiente, ¿qué hemos de aprender? El correo sigue siendo la puerta principal del ataque porque combina tecnología, identidad y el propio factor humano, ¿no? Vámonos a la siguiente, la cuarta. Las identidades no monitoreadas. La cuarta brecha aparece cuando las identidades existen, se usan, acceden y eh, cambian de comportamiento sin que nadie las esté observando o se dé cuenta, ¿no?
aquel usuario que de repente cambió de computadora, entra desde otro equipo, nadie se percata de ello. Y si no hay visibilidad sobre los inicios de sesión inusuales, riesgo de usuarios, riesgos de los propios usuarios, los usuarios importantes, VIPs o con una mayor calidad de riesgo, una actividad anómala, el atacante puede permanecer dentro durante días o semanas. Ese es un tema bien serio, ¿no? Podemos estar durmiendo con el enemigo y no nos hemos dado cuenta. Esto se vuelve una brecha pues especialmente peligrosa porque muchas veces no genera una caída visible, no es perceptible, la presencia es totalmente silenciosa. El incidente no se vuelve evidente cuando ocurre, sino cuando ya hubo un acceso, ya hubo una pérdida de información, hubo un movimiento lateral, hubo un abuso de permisos, ¿no? Cuando ya hizo daño es cuando nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces algunos clientes es que nos cayó un ransomware. Sí, posiblemente la actividad de ransomware pues se materializó en ese momento, pero llevaba a lo mejor varios días o semanas el hacker viviendo en la infraestructura. Un ejemplo simple es un inicio de sesión desde un país, ese acceso extraordinario, ¿no? Desde un país, ubicación atípica, en una hora inusual, donde un dispositivo no habitual y pues no se genera ninguna revisión ni contención oportuna. Nadie se dio cuenta que accesó. El problema no siempre es que entre, ¿no? El problema muchas veces es cuánto tiempo permanecen sin ser detectados. Esa es la parte grave, ¿no? Ya cuando nos dimos cuenta de que están, ya afectaron y bueno, pues tal vez ya sea demasiado tarde. La quinta brecha, configuraciones por default. La quinta brecha está en asumir que la configuración inicial de la plataforma ya está alineada a nivel de riesgo de la organización. Microsoft no conoce cuál es el nivel de riesgo de la organización. Por ende, las configuraciones por default suelen priorizar la facilidad de adopción, la experiencia de uso, para que la tecnología se adopte rápidamente. Y no necesariamente tiene que ver con el nivel de endurecimiento que requiere la postura de seguridad de la propia organización. Eso lo desconoce. Entonces, nuestra labor hacer esa labor, esa tarea de endurecimiento. ¿Qué significa? Que pueden existir protocolos heredados, ya habilitados desde antes, políticas poco restrictivas, una compartición de archivos totalmente abierta, ¿no? Controles que nunca fueron ajustados, se dejaron por default. Después de que se implementó. Y precisamente ahí es donde pues, la exposición nace, ¿no? Sin que nadie las perciba como una brecha. Un tenant que lleva configurado 18 meses, 20 meses, 3 años, ¿no? Y nunca se revisó el Secure Scale de la propia plataforma, ¿no? Microsoft nos provee de herramientas interesantes que nos dan una percepción o nos permiten ver cuál es el nivel de acceso, nuestro nivel de seguridad. ¿Cuál sería el mensaje? Lo que viene por default rara vez coincide con el nivel de seguridad que una empresa realmente necesita. Entonces, una brecha es generada por una configuración por default. Pasemos a la sexta. La falta de protección de datos, una prevención de fuga de información. La sexta brecha aparece cuando la organización protege accesos, pero no controla adecuadamente la salida de datos, la exposición o el uso indebido de la información. Si no existen políticas para identificar y contener datos sensibles, esos datos pueden salir del entorno sin fricción y sin trazabilidad suficiente.
Aquí hablamos, aquí hablamos de información financiera, por ejemplo, de datos personales, tarjetas de crédito, identificaciones, pues común que escaneamos la identificación, los cines y andan por toda la organización, pues sin un control específico. Los propios contratos, las bases de datos de clientes, los documentos estratégicos, cualquier otro contenido crítico que puede compartirse, descargarse y enviarse afuera de la organización sin que existan los controles adecuados. El ejemplo típico, un usuario comprometido interno realiza una descarga masiva de archivos desde SharePoint o OneDrive y esa actividad no se detecta como un warning, un foco amarillo. No hay políticas de prevención, ni de restricción, ni de investigación. ¿Cuál sería el mensaje? Proteger el acceso no es suficiente si los datos pueden salir sin control. Entonces nos ocupamos de tener doble factor, que la aplicación esté segura, pero nadie se ocupa finalmente de los datos. Séptima, la ausencia de monitoreo de alerta. Eh, la séptima brecha resume en gran medida muchas de las anteriores. Actúan en combinación. La ausencia de monitoreo y sobre todo alertas oportunas. Una organización puede tener controles desplegados, pero pero si no observa eventos relevantes, correlaciona señales ni responde a tiempo, la protección queda incompleta. Aquí podemos tener muchos controles, inclusive haber configurado alertas, pero si nadie las pela, pues estamos perdidos. El problema no solo es que ocurra un intento de ataque, el problema es que muchas veces las empresas se enteran muy tarde, cuando ya hubo impacto, cuando ya nos cifraron los activos, los datos, cuando ya nos están pidiendo el rescate. Sin monitoreo, sin alertas relevantes y sin procesos de respuesta, yo me preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen una estrategia de respuesta a incidentes? Inclusive una brecha pequeña puede escalar rápidamente. Eh, Mensaje clave, no se puede responder algo que no se ve. Dijimos que las brechas no aparecen hoy realmente aisladas, es una combinación. Antes de entrar al siguiente tema, quisiera lanzarles otra pregunta. Y cuantificando estas brechas del 1 al 7, me gustaría que nos comentaran en el propio chat cuántas consideran ustedes que es en las que están vulnerables. Una brecha, dos, tres, a lo mejor las 7. Será interesante escuchar sus respuestas. Eh, si lo escriben en el chat, se los agradeceré. Eh, a los que participen activamente vamos a dar ahí un giveaway interesante. Creo que 5, 6. Ok, 3, 5. Bien. Muchas gracias por participar. Ok, súper. Y bueno, todos tenemos Office 365 y consideramos tal vez que estamos ya protegidos, pues no lo es tanto, ¿no? Se me ocurren algunas preguntas en relación a esto, ¿no? Em, ¿qué tendencias estaríamos, bueno, desde el punto de vista de Microsoft, qué tendencias estaremos viendo actualmente como ciberataque dentro de Microsoft 365? Esta es una pregunta un tanto compleja, un tema un poco complejo.
pero es claro que los ataques ya no están orientados, eh, ya no están orientados a infraestructura. Ese es el tema relevante, ¿no? Hoy están enfocados a vulnerar identidades, correo y acceso a datos. Creo que ese es el tema que es relevante hoy en día. Generalmente los incidentes comienzan con credenciales comprometidas, hay una campaña de phishing. A veces vemos los temas de phishing como un tema aislado de correo, pero puede ser un proceso encadenado hacia adelante, que busca pues llegar más allá solamente de un engaño, ¿no? Eh, eh, Por consiguiente, esto cambia completamente pues la conversación. El atacante ya no siempre intenta romper algo, ¿no? Hoy tenemos, a lo mejor tenemos el firewall más potente del mundo, pero pues ya no va por ahí, ¿no? Lo que busca es obtener un usuario válido, este, accesar y llegar a la infraestructura sin llamar la atención. El enfoque de seguridad es Identity First. Eh, la práctica de Zero Trust está totalmente orientada a eso, ¿no? La identidad por delante y en función de esto desarrollar toda una estrategia de protección de identidad, de acceso, etcétera, etcétera. Muchas gracias, César, Iván. Estoy aquí medio leyendo y siguiendo. Muchas gracias por su participación. Por ahí dicen, normalmente son varios riesgos que aparecen relacionados, definitivamente. Aquí estábamos tal vez acostumbrados pues a bloquear un malware, a bloquear el acceso a través del firewall, pero hoy es una combinación de eventos. Hoy no decimos que es un ataque lineal, es totalmente una estrategia de ataque. La verdad es que el riesgo es actual, frecuente y muchas veces invisibles hasta que nos generó un impacto. Bien, la segunda pregunta. Microsoft ya incluye herramientas de seguridad. ¿Cuáles son las más relevantes para mitigar estos riesgos? Bueno, aquí la sorpresa y a muchos detractores de Microsoft es que Microsoft ha dado un cambio muy interesante. Si pensamos que Microsoft 365 era una herramienta de ofimática, pues ya no es tanto, ¿no? Eh, Algo más avanzado, ofimática y colaboración. Pero hoy ha dado un paso muy, muy interesante. Hoy la estrategia que tiene de gestión de identidades con Entra, que es la primera capa de identidad y de protección, que incluye controles como doble factor, acceso condicional, genera alertas según señales de riesgo, pues es realmente relevante, ¿no? Eh, Así podemos validar quién accesa, desde dónde, etcétera, etcétera. Un segundito, por favor. Eh, la segunda es el propia estrategia de protección con Defender. Hoy existe Defender para endpoints, pero también existe Defender para correo electrónico. Y lo interesante es que es una estrategia integrada. Decía hace un momento que las capas de las situaciones de phishing se ven como un tema aislado, pero pueden ser un proceso que desencadena eh, una serie de temas adicionales. Eh, sin duda, el Defender para Office 365 nos ayuda a reducir la incidencia de phishing, los enlaces maliciosos, la descarga de archivos sospechosos, pero además se integra con la solución de endpoint. Por consiguiente, tenemos una visibilidad cruzada en diferentes capas de infraestructura.
Em, Otro elemento importante es el monitoreo y respuesta, ¿no? La tercera capa es la visibilidad y la respuesta. Herramientas como Microsoft Defender y Secure Score, que nos dan visibilidad de cuál es nuestro nivel de riesgo, pues sin duda lo hacen una herramienta de visibilidad y de evaluación de seguridad muy, muy valioso. Finalmente, la tecnología existe. Sin embargo, la diferencia real está en cómo es configurada, con qué criterio, cómo se opera, y si está sobre todo alineada al nivel de riesgo que la organización quiere asumir. No se trata solo de herramientas, sino de usarlas con la configuración y disciplina correctas. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Si una empresa quiere mejorar rápidamente su seguridad en Microsoft 365, ¿por dónde valdría la pena empezar? Eh, lo que consideramos nosotros es, debemos empezar con tres movimientos muy claros, ¿no? Eh, ya que intentar resolver todo en el menor tiempo posible y de manera acelerada y con poca visibilidad, pues genera caos, ¿no? Primero hacer una evaluación de la postura de seguridad, ver en qué situación estamos, hacer un assessment y en función de eso priorizar las brechas. Una vez que las priorizamos, iniciamos la implementación de controles de manera progresiva. Imposible es llegar de 0 a 100 en un solo paso, sino de ser mediante un plan pues alineado a las prioridades, ¿no? Si ya priorizamos cuáles son los temas importantes, apeguémonos al plan y cumplamos, ¿no? No se les olvide que pequeños cambios bien priorizados e implementados de manera correcta pueden reducir el riesgo de manera muy significativa. No necesitamos hacer inversiones inmensas, sino aplicarnos y ser consistentes en estos cambios. En general, como experiencia, me preguntaría, ¿sería suficiente activar las herramientas o se requiere algo más? Pues definitivamente activar las herramientas es importante, es la tecnología, pero no se resuelven por sí solas, ¿no? Es decir, tenerlas no significa ya estoy protegido. La seguridad efectiva normalmente requiere tres cosas: una configuración correcta, un monitoreo continuo y la capacidad de respuesta cuando aparece una señal de riesgo, ¿no? Nos damos cuenta que ya nos cifraron, que nos están pidiendo el rescate y es cuando todo el mundo corre. Uno no sabe para dónde, pero corre, ¿no? Pues ya el daño está hecho, no hay nada que hacer y es afrontar las consecuencias. En este sentido, pues ahí se evalúa se evalúa si las organizaciones se enfrentan a un reto real, si tienen la tecnología, pero no siempre el tiempo, el foco o los recursos para operarla en forma consistente. Eso se llama también madurez. A veces adquirimos la tecnología y no maduramos el proceso de adopción, ¿no? Finalmente, ¿qué consideramos, qué consejos daríamos a las empresas que hoy usan Microsoft 365? Pues el primer consejo es no asumir que Microsoft 365, por haberlo adquirido, pagarlo mensualmente o anualmente, ya estamos protegidos. Esa es una falacia. Sí es una plataforma robusta y ahora con todos estos ingredientes de protección la hace aún más. El tema de Defender pues lleva más de 3, 4, 5 años ya en cuadrante Gartner bien calificado como líder inclusive. Eh, entonces el tema no es adquirir la tecnología, sino el tema es cómo se configuran esos controles y qué disciplina tenemos para operarlos, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a entrar ya a la fase final. Hoy,
pues quisiera plantearles básicamente que Cybercorp, pues diseñamos ya un servicio que llamamos diagnóstico de blindaje de Microsoft 365, pensado para dar ese primer paso, ¿no? Hagamos una revisión de cómo estamos y a partir de ahí entender cuál es el nivel de exposición y generar un plan de ataque, ¿no? ¿Qué evaluamos en este assessment? Pues evaluamos la parte de identidad y acceso, si hay doble factor, qué elementos se tienen, si está completamente configurado, si está, es una configuración por default. Eh, Evaluamos, revisamos la configuración de correo electrónico tanto a nivel de configuración de KIM, SPF, de MARC, son temas básicos que muchos de nosotros no hemos configurado en nuestro servicio de correo. Y también estrategias de anti-malware, anti-phishing, etcétera, etcétera. El nivel de cumplimiento de datos, si se tienen alguna estrategia de DLP, si se tiene una estrategia de retención, si hay una estrategia de descubrimiento. Un segundito. Etcétera, etcétera, ¿no? El otro tema es el tema de colaboración, ¿no? ¿Cómo se está compartiendo internamente? ¿Cuál es nuestra estrategia de compartición externa? Niveles de permisos. Hoy el tema de inteligencia artificial está haciendo una brecha bien interesante porque pues muchos usuarios se les hace fácil usar una IA pública y luego entonces preguntarle y enviarle información confidencial a la IA pública, ¿no? Esa es una estrategia, una nueva brecha que debemos revisar con mucho más cuidado, ¿no? La estrategia de gobierno y Teams, y si tenemos Copilot como estrategia de inteligencia, evaluar cómo se está utilizando. La estrategia de seguridad operativa, qué revisiones hacemos, si hay logs, si se revisan, etcétera, etcétera. Y en general la configuración del tenant. Es una estrategia que nos lleva alrededor de 5 días. En cada día se hace una definición ya planificada y al final nos va a llevar a un reporte. ¿Qué recibes con este assessment? Pues de entrada, un reporte ejecutivo donde se evalúan las 7 brechas que hemos revisado. Nuestra práctica está alineada a la propia práctica de Microsoft y a una práctica orientada por CISA Zero Trust Maturity Model, que abarca todos estos temas, ¿no? Visibilidad sobre las configuraciones, accesos, identidad, correos. También da una referencia clara sobre la postura actual para identificar las prioridades reales, es decir, damos una especie de calificación que también va en función del nivel de madurez y con esto obtenemos pues una postura real, un indicador, ¿no? Y a partir de ahí, recomendaciones o accionables que se pueden convertir en un plan de acción para iniciar un proceso de reducción de riesgos. Es un proceso totalmente ágil, decíamos, lleva 5 días y la idea no es entregarles un reporte más para archivar, un reporte técnico que nadie entiende, sino darles una base clara de cómo tomar decisiones, ayudarlos a priorizar, ver dónde están más expuestos y tal vez en conjunto iniciar la remediación. Antes de presentar cuánto cuesta este diagnóstico, este assessment, yo me preguntaría, ¿cuánto costaría un ataque? Por ahí se dice que alrededor, en una empresa pequeña, mediana, alrededor de $180,000 un ataque de ransomware serio, ¿no? Y esto sin contar los tiempos de recuperación, el impacto en los clientes, la reputación, no sé, las consecuencias que genere. Muy bien, pues el costo es de $1,500 y si por alguna situación ustedes optan
por continuar con nosotros en el proceso de corrección, esos $1,500 se los reembolsamos íntegros. Muy bien. Quisiera dar, ya para finalizar, una revisión rápida de Microsoft 365. Es una plataforma de gestión de identidades muy, muy, muy exitosa. Por ahí dicen que ya no se requieren los spams si yo tengo un gobierno correcto de identidad. Eh, Ese es criterio de uno de nuestros consultores. Se puede operar sobre la base de Zero Trust. Tiene una plataforma de gestión de activos, donde ya el tema de gestión de activos, que hay software, que parches, todo eso lo acaba de pronto, no solamente para la parte de dispositivos móviles, sino para también los equipos PCs y de escritorio. Ya Microsoft dio un paso importante, hoy también tiene alcance hacia Macintosh y Linux. Estrategias de EDR y XDR que muy bien pueden sustituir el presupuesto que hoy tenemos para los EDRs y XDRs tradicionales. Muy bien podemos asumir la protección con el Defender de Microsoft y una estrategia muy interesante de prevención de fuga de información que abarca todos los elementos de colaboración donde Microsoft 365 opera y nos genera pues, un approach muy, muy adecuado para proteger datos sensibles. Muy bien, pues el comercial, ¿por qué Cybercorp? Pues 30 años en la industria. Si hoy quieren saber con mayor claridad si su entorno Microsoft 365 está realmente blindado o simplemente asumen que lo está, pues nosotros podemos ayudarlos a desengañarse. Si hoy quieren saber cuántas de estas brechas están activas en su entorno, escriban cita en el chat y coordinamos una agenda de inmediato para una reunión y entender su punto de vista, charlar un rato y ver cómo podemos apoyarlos, ¿no? Pues vamos a entrar de pronto ya al momento de las preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto, no se olviden escribir cita si quieren ya una reunión. Y a los que participaron, los que escriban también la palabra diagnóstico, les enviaremos sin costo un cuestionario de autoanálisis para que puedan hacer una revisión rápida, en un resumen muy rápido. Son alrededor de 3,000 preguntas, ¿no es cierto? Son 10 preguntas, 15 preguntas sobre las cuales y su percepción pudieran hacerse su propio autoanálisis. Pues no sé si hay alguna pregunta. Se pueden hacer en el chat o en el QA también. Muchas gracias, Daniel, Iván. Gracias, Iván. Pues muy bien, no sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos por completar. El número básico de usuarios, me preguntan cuál sería para iniciar. Pues desde un usuario, ¿no? Es decir, no hay un usuario mínimo. El nivel de riesgo tal vez es distinto en función de cada organización, pero todos deberíamos estar haciendo un assessment y hacer una implementación correcta de Microsoft 365. Mi pregunta, no hay un límite mínimo y mucho menos un límite máximo. Vale, pues, si no hay más preguntas, no sé si por ahí el staff me puede ayudar.
Bueno, pues nada más. No hay ningún requisito básico, simplemente que nos des acceso al tenant. Si requieres, firmamos un NDA y a partir de ese momento iniciamos. No, no hay ningún requerimiento adicional, ¿no? Eh, 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 eh. Sí, hay un tema ahí, algún lugar dice $1,000, $1,000 a los que participaron en la reunión. 1,500 es el precio de lista. Entonces serían $1,000 aquellos que lo soliciten a través de diagnóstico de cita. Cursos y certificaciones, sí, sí trabajamos a través de un aliado. Nosotros no somos centro de entrenamiento, somos un partner de servicio. Quiero recordarles que si este webinar les gustó, por favor recomiéndenos, síganos en nuestras redes sociales. Y si no les gustó, mejor no hagan ruido, quédense calladitos. Pero sí sería importante su retro. Ya tenemos en lista nuestro próximo webinar. Hablaremos del doble factor de autentificación o del multifactor de autenticación y los ataques de identidad. Va a ser un tema muy interesante. Este, y pues listo. Sí, compartimos por ahí el video con todo gusto. Con todo gusto, Iván. Mándanos ahí diagnóstico y claro que estamos contigo. Pues muy bien, no me resta más que agradecer la participación de todo el staff de Cybercorp, a la gente que hizo posible esta organización, a Carlos, a Arturo, y pues sin duda agradecerles a ustedes, que sin ustedes pues esto no sería eh, eh, pues realmente posible, ¿no? Muchas gracias a todos, nos pasamos 2 minutos, mil gracias por permanecer. Buen día, buena tarde. Saludos a todos. Mil gracias.